es la elegida. Em, no hice un dibujo como tal, pero puedo verlo de esta forma, la que Dios me hablaba. En- es estar encarcelado totalmente, estar en la cautividad, o sea, esas cadenas que muchas veces es a través de, no solo es del cuerpo, sabemos, esas cadenas que nos atan, esas ataduras que aún tenemos, en la cual podría verse como, y sabemos que la cárcel es un pedacito, ¿no? En lo que no hay movimiento, no hay más movimiento, y es ahí donde el enemigo nos quiere tener totalmente, o sea, mirando solo a un espacio pequeño y no ver lo que tenemos delante de nosotros, porque esas ataduras muchas veces nosotros mismos permitimos, hemos visto que permitimos esas ataduras a través de, sobre todo el enemigo trabaja mucho en la mente, a través de la mente. En la mente es la más grande batalla que nosotros podemos tener, en la cual nosotros, si no nos damos el estar atentos, el estar pendientes, es ahí donde nosotros nos empezamos a esclavizar, en donde nosotros empezamos a atarnos y no podemos movernos, no podemos salirnos de ahí porque de alguna forma también el que está encarcelado ve cómodo, ve cómodo su espacio, bueno, o se conforma con ese pequeño espacio que tiene, en el que dice, bueno, aquí tengo la comida, aquí tengo donde dormir, aquí tengo, entonces ya no hace más por salir de ahí, por reformarse, por restaurarse. Entonces es lo mismo que muchas veces a nosotros nos pasa. Vemos esa comodidad, o más bien no vemos la atadura que hay en nosotros aún, porque estamos cómodos en ese pequeño espacio en el cual el enemigo nos lleva o nosotros mismos nos llevamos, nosotros mismos nos esclavizamos. Y es esa cárcel en donde nosotros nos ponemos esas ataduras. Es eso, amor. Sí, está bien, hermana, solo sí está ya muy bien que lo hiciera, porque cuando, no importa, ¿no? Que no nos quede lindo, que nos quede. Yo creo que a todos nos queda las cosas de forma diferente, pero para Dios todo esfuerzo es importante, porque cuando plasmamos algo de otra forma, pues también la información o la enseñanza adquiere un significado más profundo y después en la memoria se genera una estructura y ahí nos viene el flashazo de repente, ¿no? Y eso pues ayuda mucho para retener este conocimiento, pero felicidades, qué bueno que pudo profundizar en lo que hablamos y pues les recuerdo la semana pasada porque creo que la hermana Mila no pudo estar, no recuerdo porque creo que no la había visto. Hablamos de esta parte de no volver atrás, ¿verdad? Porque es lo que leímos en Mateo 24, de no volver por nada para atrás, de no estar en las cosas del pasado. Y muchas veces no son cosas malas como tal, ¿no? No todo es que sea pecado, directamente un pecado de la carne, por ejemplo, ¿no? Un pecado que digas me lleva a algo terrible, pero es un recuerdo que acariciamos continuamente que nos mantiene atados o cautivos. Por ahí también le voy a pedir a la hermana Carlita su participación. Ella comentó la semana pasada lo que Dios le hablaba, pero hoy nos vamos a dar su dibujo. Gracias, hermana Luz Esther. A ver si lo logran apreciar porque está muy pequeñito. Es bueno, o sea, de este lado es una
Perdón, pero yo le puse un cerebro encadenado. Así me habló el Señor. Y acá hay una carita, si la logran apreciar, hay una carita, pero no tiene, o sea, en el rostro de la carita hay una semilla, está la tierra y aquí está la florecita, ¿no? Como el fruto. Y esta parte es otro cerebrito, pero ya sin cadenas, ¿no? Así me lo hizo ver el Señor. Y bueno, acá escribí, ya lo voy a quitar. Sí, lo apreciaron, ¿verdad? Bueno, lo que el Señor me habla y ha seguido hablando es, a mí me ha hablado justo algo parecido como lo que compartió la machinita, donde habla de que los pensamientos, mis pensamientos en este caso, hablando personalmente, pues hay pensamientos que llegan a estar encadenados, ¿no? Lógicamente, cuando esos pensamientos, perdón, permítanme, ahí está. Cuando disculpen, es que entró una llamada. Cuando esos pensamientos no nos dejan sentir el gozo del Señor, ver el gozo del Señor, cuando esos pensamientos están constantemente ocupando un espacio que le pertenece al Señor, considero que esas son cadenas, ¿no? Y cuando la palabra entra y rompe esos pensamientos específicos, quizás en cada uno de en todas las personas en diferentes áreas de sus vidas. Y pues es lo que da la libertad, ¿no? Yo puedo apreciarlo de esa manera. Yo sé que hemos sido libres en Cristo Jesús porque estamos en una nueva naturaleza en Cristo. Pero ahora esos pensamientos se tienen que ir rompiendo, como hemos venido escuchando, haciendo vida a la palabra. ¿De qué manera? Siendo conscientes a ellos, traerlos a nuestra conciencia, obviamente a través de la gracia y de la conducción de la dirección del Espíritu Santo, para que esos pensamientos ya no tengan ni autoridad ni poder sobre nuestras vidas. Entonces, yo considero que ahí es donde hay una liberación de una manera racional, como nos dice la palabra, porque rompe con toda raíz, rompe con toda barrera. Y nuestra mente verdaderamente va siendo renovada en la palabra porque se va haciendo vida. Ok, hermana, gracias por compartir lo que Dios le habló, lo que Dios le enseñó por medio de esta actividad. Y pues muy creativo, ¿verdad? Lo que trae y de acuerdo a lo que pues es su profesión, de acuerdo a lo que usted puede comprar. Eso es bien importante, ¿no? Así nos damos cuenta cómo Dios es mi Dios, ¿no? No es solo nuestro Dios, sino es mi papá, mi Dios, porque Él te habla directamente como tú lo puedes comprender, como tú vas a asimilar esa enseñanza. Por eso el Señor es el mejor maestro, el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Y bueno, pues hermanas, muchas felicidades a las dos. De verdad que qué bonito es esforzarse. Digo, pareciera nada, pero se lleva su tiempo, ¿no? El hacer una actividad porque hay que estar rumiando la información, hay que estar discerniendo a ver qué pensamientos sí son los que están enfocados a lo que voy a realizar y cuáles son míos, de mi ronco pecho, de mi sentir, de mis ideas. Y hay que separar, y esa es la cuestión. Ahí es donde entra el drama. La dificultad está ahí en saber si es lo que me están pidiendo o es lo que yo quiero, como cuando nos dejaron el salmo de tarea, ¿verdad? Decimos, sí seré inspirada por el Espíritu Santo o será que por ahí escuché una canción y me estoy copiando, ¿no? Nada más, o me estoy copiando y pegando tal salmo, nada más. Pero no, podemos inspirarnos, claro está, de muchas fuentes que Dios nos permita tener acceso, pero finalmente será único. El trabajo es único, es especial, porque lo realizaste tú, ¿verdad? Lleva tu esencia, la esencia de Dios en ti, eso es muy bello, es
precioso porque pues es una ofrenda para Dios. Aún esas tareitas que parecen tan chiquitas, pues es como cuando nosotros teníamos a nuestros hijitos así chiquitos bebés y llegaban con el dibujito, ¿no? Y tú no lo tirabas, sino decías, no, al refrigerador a pegarlo. Y ahí siguen muchos ya, todos empolvados, rompiéndose, pues sí, los hijos ya crecieron, pero ahí sigue el dibujito del bebé porque pues fue muy especial. Pues así hoy tiene el Señor ese dibujito en su corazón, ¿va? En su, en el altar del incienso, de la ofrenda, eh, de la alabanza y la adoración que le damos, está ese dibujito también. Qué belleza. Y las palabras que salieron de ustedes. Ahora sí, hermana Silvia, ¿puedes compartirnos, por favor? ¿Ya estás lista? Sí, buenos días, amadas. Lo que pasa que tengo que abrir la puerta porque estoy solita, gracias a Dios. Pero de lo que compartían las hermanas, estaba yo buscando mi dibujo. Entre tanto papeles no lo encuentro. Pero bueno, hice la tarea a mí de la cautividad. Eso es como compartían mis hermanas. En mí lo que premia mucho es esa cautividad de mi pasado. Dice la palabra, no traigas a memoria las cosas antiguas, ¿no? Y todavía sigo en esas luchas constantes de despojarme, de entregar todo ese pasado que para mí fue doloroso desde muy pequeña y estar renunciando, estar entregándole al Señor esas cargas, ese dolor, esas heridas de mi niñez. Y esas son las cosas que me hablaba el Espíritu Santo, de esas, todavía esas ataduras que todavía tengo en mí, esas cicatrices que deben de ser sanadas en la presencia de Dios y sobre todo el perdonar. En lo que me hablaba el Padre, el soltar perdón, porque eso me tiene atada, no me deja avanzar, no me deja crecer, no me deja madurar, no me permite también recibir la revelación de la palabra, de esto nuevo que Dios está entregando. Entonces son mis luchas constantes me acuerdo y otra vez, como la palabra dice, pues llevando toda altivez, ¿no? Toda cautividad, toda altivez delante del conocimiento de Dios, o sea, todo el tiempo estar en esa lucha constante, entregando, renunciando y pidiéndole perdón a Dios porque pues es algo que no es de ahorita, ya tengo ya un buen tiempo, que el Señor ha estado tratando esto conmigo de soltar y de no traer eso viejo porque me camina, avanza, y eso me tiene como comentaba la semana pasada, y creo que también usted lo comentó, y se me vino eso también, esa imagen de la mujer de Lot, cuando te quedas como, como esa estatua de sal, ¿no? Así se queda uno y eso nos detiene para que sigamos caminando en la verdad, para que sigamos creciendo en sabiduría, en conocimiento, en revelación de su palabra. Eso es lo que sí, hice un dibujito ahí. Yo no soy buena para dibujar, pues, pero hice mi dibujo, pero no lo encuentro. Por ahí está. Pero eso es lo que me hablaba. Yo me dibujé de niña, pues, todavía con muchas ataduras y con esas cadenas que todavía me están deteniendo y quiero salir. Pero yo sé que el Señor a libertad, Él ya me dio libertad, ahora yo tengo que caminar en esa libertad que el Padre me ha dado. Todo, amado. Ay, me cuesta un poquito que se me active el micro, pero ahí sí me escuchan bien. ¿Sí? Hermana Romy, ¿está bien? De acuerdo. Bueno, excelente. Van a de todas maneras a traer la semana próxima su dibujo porque vamos a exponerlo. Tienen chance de volverlo a hacer si quieren, ¿no? De mejorarlo, de que Dios nos siga hablando, porque hay muchas cosas que nos mantienen cautivas. Podemos decir, dice el apóstol, ¿no? Así de modo simpático.
Libre, yo soy libre, dice la cotorrita, pero solo tiene la cabeza afuera, ¿no? Y el cuerpo adentro. Entonces a veces la perspectiva es falsa y decimos soy libre porque ya me siento como que, bueno, ya puedo respirar más tranquila, ya me acuerdo de algo y no me duele tanto, como decía Silvia, ¿verdad? Que nos abre su corazón y dice, pues mi infancia fue muy, muy difícil y pues todavía me cuesta superar cosas. Qué bueno que reconozcamos eso. Y no es quedarnos lamiendo las heridas, ¿verdad? Y no es quedarnos dolidas toda la vida, pero sí es exponer por completo delante de Dios la situación para que la cancelemos, la cortemos de raíz, la arranquemos de raíz. De lo contrario, siempre vamos a creer que eso ya pasó o que no pasó nada, pero nuestras actitudes van a demostrar lo contrario, ¿verdad? En el momento menos esperado, la amargura va a brotar, la maledicencia, el enojo, el pleito, la crítica hacia alguien más. Nos han enseñado que cuando nosotros criticamos algo de alguien es porque no lo tenemos. Por ahí dicen lo que te choca, te checa, algo así, ¿no? Y muchas veces sí. De otra forma lo manifestamos, pero también lo tenemos. Y pues muchas veces también seguimos siendo envidiosas, celosas, eh, nos apartamos cuando tenemos un problema en vez de hablarlo. Y todas esas actitudes denotan heridas precisamente de la infancia o de la adolescencia que no fueron tratadas debidamente, que no fueron expuestas y curaditas. Por eso dice que el niño necesita ayos o curadores, porque se va a caer, ¿verdad? Se va a tropezar y se va a lastimar. Cuando nosotros estemos tropezando continuamente con algo, tenemos que entender que entonces somos inmaduros en esa área. En otras áreas, muy probablemente ya estamos superando esas actitudes. Y qué bueno, nos gozamos por eso y damos gracias a Dios. Pero las que requieren mayor atención son esas áreas difíciles, donde somos muy sensibles todavía o donde criticamos con más facilidad lo que los demás hacen, juzgamos, nos podemos dar cuenta que hay esos juicios son evidencias de falta de perdón. Y lo que está haciendo una persona en ese momento nos recuerda lo que detona o nos recuerda lo que otro hizo y nos hirió y no lo hemos perdonado por completo. Entonces, no hay que espantarnos, hay que tratarlo, hay que exponerlo. Y si no podemos solos, pues está la ayuda, ¿verdad? En este caso, de la autoridad espiritual, que tiene más experiencia. Y en otros casos, tal vez va a ser necesario buscar una ayuda en psicológica, que aquí gracias a Dios tenemos a la psicóloga, nuestra hermana Carlita, un comercial, por cierto, porque debemos de dejar a un lado eso de la pena, amadas. Perdónenme que me extienda un poquito en esto, pero creo que todas y las demás también se hicieron su dibujito y reflexionaron en la cautividad. Podemos darnos cuenta que muchas de las situaciones que enfrentamos hoy en día tienen una raíz desde nuestra infancia, desde nuestra primera infancia, es más, desde lo que ni nos podemos acordar, parte porque aún de la forma en que nos gestaron, de, de lo que representamos para nuestros papás en ese momento, pues que casi ninguna mamá te va a decir yo no te quería tener, ¿verdad? O pues no fuiste planeado, o no eras lo que yo hubiera querido, porque pues sabe que te va a lastimar, pero fue el sentir en ese momento, fue lo que impartió de su corazón, de su espíritu, y luego por eso dices, pues aunque me quieran y me acepten en algún lugar, yo no me siento familia, ¿no? Yo me siento hecho a un lado, yo me siento rechazado todavía, porque traemos ciertas cosas desde incluso el vientre de nuestra madre, nuestra concepción, ¿verdad? Nuestra formación, y lo que nos decían. Ahora por eso dicen a los bebés hay que ponerles desde el vientre cierto tipo de música para estimularlos, para que sean más inteligentes, para que su cerebro esté sanito. Entonces, pues a nosotros no nos tocó esa parte, o a casi nadie, porque pues nuestros padres no tenían tampoco esos conocimientos ni ese entendimiento y por eso los perdonamos, pero decimos los perdonamos, ¿no? Aquí,
o con alguien o cuando oramos, decimos, no, pues sí, no sabían, ¿verdad? Lo razono y mi análisis dice, está bien, o sea, ¿de dónde le vas a pedir otra cosa? Pero mi alma sigue fragmentada. Y eso no nos hace malas personas, sino personas lastimadas, sino personas no sanadas. Y está bien, hay que reconocerlo para que podamos lograrlo. Por eso la palabra de Dios dice, no lo he alcanzado todo, pero una cosa sí hago, prosigo a la meta de mi supremo llamado. Hermana Susi, ¿cuál es tu supremo llamado? El llamado de, perdón, amada, el llamado hacia mi vida de manera personal. El que está escrito en la palabra, en este. De ir a las naciones, la gran comisión. ¿No se escucha? Va, sí estaba cerrado el micro. La palabra que les dije es lo que dice el apóstol Pablo, ¿recuerdas? Que dice, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago. Bueno, déjate, o sea, lo que quiero es que me digas cuál es ese supremo llamado que dice ahí la palabra. Porque falta un pedacito del versículo. Está como cuando te lo quieres memorizar ahí de tu Biblia del celular, que faltan pedacitos, recuerda. No pretendo haberlo alcanzado todo. Me agarraste en... O sea, cuando dice no pretendo haberlo alcanzado todo, está hablando de que aún, ¿mande? ¿No se escucha? Aunque nosotros estemos buscando del Señor en esa estatura para, ahora sí que Jesús es nuestra estatura, el apóstol dice ahí que no pretende haberlo, ¿me escucha? Es que no es, ¿sí me escucha? El Hermana, apóstol sí te oímos, sí te oímos. Bueno, es que como que se alienta la cámara, entonces siempre se queda en pausa. Sí te oímos. Dice que él no pretende haberlo alcanzado todo, porque a pesar que él era una persona, se podría decir, que tenía el conocimiento de la palabra, que fue antes de Cristo también una persona muy, ¿cómo se dijera? O sea, que ya tenía el conocimiento, pero que perseguía a la iglesia, ¿no? Cuando viene ese encuentro con Jesús, era nada más para que Jesús le mostrara a él, ahora sí con quien dice el camino correcto. Aún a pesar de todo ese conocimiento, de todo lo que él conocía, él dice que no pretende haber alcanzado todo, porque su estatura es Cristo, pero para él, bueno, yo lo recibí así. Para él no es un título, no es el que se sepa la Biblia completa, sino que él llega a ese conocimiento perfecto en Jesús hasta el día de su muerte. Es lo que yo, no sé si estoy bien allá más. Bueno, más que como tú lo recibiste, más bien te lo revela el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo que sí es correcto, o sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo que tenemos que entender, amadas, es que no lo hemos logrado todo y ninguna estamos ya en la forma perfecta, y la forma perfecta no es como la hermana Panchita o Petrita, sino como es la imagen y semejanza de Dios, que aquí para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y de las cadenas, amadas, que estamos hablando, pues es que dice la parte que dice, ¿no? Que tenemos que olvidar todo lo que quedó atrás, todo ese pasado que no nos sirve para nada en este presente donde nosotros hemos encontrado una vida en Jesús. Ok, ya que participó, ¿dónde está el dibujo?
¿Verdad? Lo quería mostrar. A ver, entonces descríbenos por qué está así dibujado. Bueno, ahí va. Bueno, cuando nosotros tenemos cadenas, ciertamente las primeras cadenas están en nuestra mente, pero no nos dejan avanzar en nada. Los miedos, los temores, el rechazo, la falta de identidad que nosotros tenemos, pues todo eso viene a estancar mi vida espiritual y yo no puedo avanzar. Entonces, pues ahí a mí el Señor me hablaba sobre las cosas que yo tenía que descubrir y que una cadena pues es una atadura, algo que no me deja avanzar. No sé si lo logran ver ahí o subo mi teléfono. Es que aquí hay luz, ahí está mi dibujo. Y y la palabra que encontré fue el Salmo 107:14, dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones, ¿verdad? Entonces, como dicen, solo en el Espíritu de Dios hay libertad, que es el otro dibujo, ¿verdad? Pero eso ya usted va a decir a qué hora. Bueno, muy bonito el dibujo. Es muy hermoso hacerse como niño, ¿verdad? Que Dios nos hable así como chiquitos todavía. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Gracias por la participación. Entonces, nos quedamos en, hermana Marijo, por favor, ¿en dónde nos quedamos? Según yo vimos hasta el 20, no sé si es correcto. Ok, entonces, ¿quién quiere leer? Hermana Claudia, ¿quieres leer, por favor? Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. ¿Hasta dónde, pastora? ¿Sí me escuchas? Hasta el 30. No. Ok. ¿No se oye? ¿Ya? Entonces, si alguien os dice, aquí está el Cristo, o ahí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Así, si os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis, aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Enseguida, después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Gracias, hermana. Bueno, esto es algo poderoso, ¿verdad? Que necesitamos que Dios nos revele. Su palabra es transformadora y es poder. Y necesitamos pedir ayuda al Espíritu Santo para discernirla y para ir rumiando toda esta información de la palabra que nos quiere revelar.
Recordamos que el Espíritu de Dios es el que abre los sellos, ¿verdad? Y como estamos puestas de acuerdo, le pedimos que nos dé revelación, porque aquí nadie lo sabemos todo, pero el Señor sí lo sabe y Él nos va a ir dando dirección. Bueno, la palabra nos está hablando, sabemos que está hablando de señales, la palabra está hablando de cambios. Ayer precisamente Apóstol Adolfo nos decía, es un tiempo de otra dimensión, creo desde el viernes fue, ¿no? En la oración al final nos dijo, hay que movernos como cuando la nube se movía y el pueblo decía, hay que huir, porque aquí ya no está Dios, aquí ya no va a estar la presencia de Dios. Dios es un Dios de temporalidades o de temporadas, aunque su carácter es inmutable, pero las formas en las que Él hace las cosas son diferentes. ¿Saben por qué, verdad? Porque si Dios siempre permaneciera de la misma forma, más flojos seríamos todavía para buscarle. Y además, Él así guarda sus secretos, sus misterios de aquellos que van a utilizar la revelación para mal, no para bien. Y por eso, como está hablando también aquí de falsos maestros, de falsos cristos, de falsas doctrinas que abundan en este tiempo, pues entonces nosotros tenemos que tener las antenitas paradas y discernir en todo tiempo, afinar nuestro oído para saber cuándo es Dios el que nos está hablando y cuándo es nuestra alma. El enemigo usa nuestro conocimiento, nuestra alma. Nos han explicado, no es que te vacíes de conocimiento y digas, ya no sé nada. A mí ni me pregunten porque ya no es eso, ¿verdad? Porque aplicamos el conocimiento para las cosas que tenemos que hacer en el sistema. La palabra dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes, dijo Jesús, del mal. Y eso es ser santo, apartado del mal. No podemos penetrar o ir más allá de donde Dios nos permite, porque entonces estamos directamente exponiendo nuestra vida, tanto espiritual como natural, a una situación difícil que tal vez no estemos preparados. Por eso el Señor nos dice que tengamos mucho cuidado con todo. Además, las palabras son espíritu, ¿verdad? Y todo lo que decimos, a menos que obviamente a veces decimos una broma, obvio, ¿no? Y ahí pues dices, no, pues tampoco me da risa y dices, me muero de risa, pues no te estás muriendo esa hora, ¿no? O me muero por verte, decimos a veces, ¿no? Me encantaría, no te quedas encantada. Son modas, ¿no? Son formas, modismos de hablar, pero eso no lo estás diciendo de todo tu corazón. Y ayer también el apóstol lo decía, qué bueno es Dios, que Él sabe en esencia lo que hay en cada uno de nosotros y por eso muchas cosas ni las toma en cuenta, porque si no, todos estaríamos reprobados siempre. Pero el Señor ve la esencia de Él mismo en nosotras y lo que se ha logrado construir o edificar en base a su palabra. Y a partir de eso juzga todas las cosas, porque Él es un Padre bueno. Nos dice, ¿verdad? La palabra que en esos días difíciles o de la gran tribulación, de la tribulación, hay que tener mucho cuidado, que hay peligros, que hay, por ejemplo, yo antes cuando leía, hay de las que estén en cinta y de las que tengan bebés o niños, ¿no? O sea, no, pues ya no hay que tener hijos. La primera vez que yo leí eso hace años, esa era mi idea, ¿no? No, pues ya mejor aquí le paramos. Y así lo explicaba, hágame favor, ¿no? Y luego es obvio, mi familia decía, ¿qué le pasa a esta señora? ¿No? ¿Qué le está pasando? Porque pues textualmente nada más entendía las cosas, pero no había una revelación. Eso es el conocimiento que nos desvía de lo que Dios quiere hablarnos. Y, y ese desgaste también dice, ¿verdad? Que hay de las que estén, habla de un desgaste, habla de un tiempo de tribulación difícil. Apóstol Boni y varios de nuestros apóstoles nos han explicado que varias de estos eventos ya han acontecido y son históricamente fáciles de identificar.
también nuestro apóstol ha tenido a bien en la enseñanza que cuando nos reunimos entre semana, explicarnos lo de las trompetas. ¿Se acuerdan, amadas? Varias de ustedes han estado ahí. Explicarnos qué significa cuando Dios ya dijo que ya sonó una trompeta, qué eventos aproximadamente creemos, ¿verdad? Porque no estamos seguros, pero creemos que tienen que ver con esa parte de un aviso que ya hubo de parte del cielo, de cuidado, está cerca la venida, ¿no? Cuidado, alerta, no crean que esto es cuento, sí va a ocurrir, pero Dios tiene el tiempo perfecto. Y por eso nos dice, estén orando, que cuando esto suceda, ustedes puedan estar bien. Estén orando y no solo por ustedes mismos, estén orando por los que todavía no conocen de Dios, por los que todavía no han rendido su corazón a Cristo, como nos explicaron ayer, en plena conciencia, porque eso no quiere decir que porque nosotros nos congreguemos ya entendimos todo, ¿verdad? Entonces, estén orando por eso, porque haya un genuino arrepentimiento, como ayer nos hablaron del profeta Jeremías, que pues todavía tenía cosas de qué arrepentirse y un entendimiento que renovar, aunque ya iba en el capítulo 15 fue, ¿no? Aunque ya iba bien avanzadito, pues resulta que todavía faltaba una conversión. Y la palabra dice, ¿de qué no hay que arrepentirnos, amadas? O sea, hay un sinnúmero de cosas de las cuales no nos hemos arrepentido porque las estamos realizando continuamente. Es pecado no confesado porque todavía tiene una autoridad en nuestras vidas. Ahí vamos a identificar. Y vamos a identificarlo en nosotras y en nuestros hijos, en nuestras generaciones que bendecimos, porque muchas de las cosas que ellos están atravesando, pues no es porque las eligieron, ¿verdad? Sino porque, claro, ya entró el factor de libre albedrío, pero de inicio se detonan porque nosotros no cancelamos eso. Y no cancelamos es, no dije lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo, amén. No, es no lo he dejado de hacer o no lo he dejado de querer o de pensar o de gestar, porque el pecado no emerge de un día para otro, ¿verdad? Que, ay, ya que ahora se me salió este pecado, Dios mío, como cuando te pones faja y te la quitas y, ay, yo creí que no tenía panza, pero sí tengo. Ahí estaba, pero estaba oculto, ¿no? Estaba bien contenidito, bien, parecía que para la fiesta me puse mi fajita, pero ahí sigue mi pancita. Y así es muchas veces el pecado, amadas. Nosotras creemos que ya pasó, que no pasó nada, o que nadie lo vio, que nadie supo. Y bueno, ya se lo confesé a Dios y ya ahí quedó. Pero hay una raíz más profunda que no he tratado con ella y va a volver a germinar y va a volver a dar el arbolito y va a volver a dar un fruto que se llama pecado. Por eso también la palabra nos dice en Hebreos 15 que revisemos no tener raíces de amargura. Y la verdad, yo sí las tengo, ¿no? Me confieso, hermanas, delante de ustedes que doy fe y legalidad. Hay testimonio muchas veces en mi vida de que las hay todavía. Y por eso estoy aquí. Y por eso estoy congregándome. Y por eso estoy aprendiendo. Porque no lo he logrado todo. Porque como ayer nos decía el apóstol, estamos en una escuela. Y tengo que aprender cómo ser verdaderamente libre para estar preparado en espíritu y en verdad para esta segunda venida de mi Señor. ¿Cómo? Dice la palabra, nos da ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo se preparaban en ese tiempo los novios? Y nosotros somos la esposa del Señor, ¿verdad? Del Cordero. ¿Y cómo se preparaban? Hermana Carlita, ¿cómo se preparaban? ¿Se acuerda que ya tuvimos un tema así? Sí, amada, bueno, tenía que tener una purificación. Bueno, hasta donde recuerdo, había que haber una purificación desde la manera externa. Me vino esta parte, por ejemplo, de los aceites, ¿no? Que tenían que ser limpias con aceite.
y pues bueno, tenían que prepararlas conforme a, para que fuera agradable al rey. Bueno, no sé si estoy un poco perdida en lo que estoy contestando, pero eso se me viene a la mente porque estoy recordando también a la reina Esther, cómo fue la preparación que ella tuvo para poder presentarse en esa Ok, investidura. gracias, hermana. Sí tiene un poco que ver, pero también hablamos de cuando hay una palabra que dice que la novia precisamente se prepara y ¿qué hacía? Por ahí también esto está en la Biblia, cuando las vírgenes prudentes, acuérdense, y las imprudentes, ¿no? Más específicamente íbamos por ahí. Pero gracias por participar. Entonces, ¿qué pasa, no? Tengo que tener mi lámpara llena de aceite. Ese no lo va a traer mi vecina. No es como la otra que ve y pide el aceite a tus vecinos, ¿verdad? Esa es otra parte de la Biblia. Este es el aceite que yo, cada vez que me acerco a Dios en espíritu y en verdad, renuncio a lo que traigo, que no viene del reino, que no viene de Dios, y dejo que Él me procese, soy una aceitunita bien martajada, bien machacadita, ahí se aplica el machácalo, y el aceitito, que es algo tan precioso, porque cuesta sacar ese aceitito, ¿verdad? Se va conteniendo en dónde? En mi depósito, en mi corazón, en mi espíritu, en mi ser, para estar preparada en todo tiempo, por si fuera hoy. Y luego dice, oren para que no sea en día sábado, dice por ahí, ¿no? Y es que se acuerdan que, o en el sábado, o en el día que de guardar reposo, también dice ahí, en el día de reposo. Bueno, ¿por qué? Porque pues no iba a haber forma, ¿no? De obtener nada si era día de reposo. Entonces, a mí lo que el Señor me está diciendo es, no te des tantos reposos, hija. No tengas tantas vacaciones espirituales, hijita. Búscame en todo tiempo y ten cuidado con lo que hay en tu corazón, ¿no? Busca cómo remover esas manchas. Estaba acordando de unos hermanos adoradores que tenían una canción que decía quita manchas. Y sí, ¿no? Hay que buscar el quitamanchas, que es la palabra, que es la presencia de Dios, que es su amor puro, incondicional, qué libertad podernos presentar delante de Él y decir, esto es lo que soy, Señor. Y sé que todavía puedo ser un desastre en esto o en aquello, pero también sé que tú eres mi abogado y sé que tú tienes misericordia de mí, porque quiero que me limpies con tu palabra. Y ahí la palabra nos empieza a hablar, a exhortar y podemos discernir aquello que es falso de lo que es verdadero, que es lo que sale de la boca de Dios. También nos dice que se iban a levantar falsos cristos. Bueno, ya hemos pasado por muchas cosas así. Cuando todo es solamente una doctrina, ¿no? Solamente se basa en el carisma, en los dones. ¡Wow! Ese hermano, ¿cuántos dones tiene? Decíamos, ¿verdad? Pero después veíamos el carácter y nomás no era el carácter de Cristo. O con señales, con milagros. Yo solo estoy esperando algo espectacular siempre. Y si no hay algo espectacular, entonces pues no es, Dios no está ahí. Y pues me hago un lado y ahí no fue mi lugar, decíamos, ¿no? O pensábamos muchas veces. Luego también la palabra nos está diciendo que aún los escogidos podemos ser engañados, pero que Dios en su misericordia acortará los días. Nos va a hacer más liviano todo. Y por eso la palabra dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Tenemos que ir dejando lo que aprendimos en el sistema que es muy pesado y nos carga mucho. Esas exigencias carnales. Tienes que ser la mejor mamá, mujer, esposa, amiga, maestra, lo que te toque ser, no profesionista, no dormir casi, no comer tanto porque engordas, ¿no? O sea, una serie de requisitos exagerados que el mundo nos pide para encajar en ese estereotipo de la mujer perfecta. Bueno, y ahora muchas otras cosas y demasiado liberales, ¿no? Que no van de acuerdo a lo que la palabra dice. Cuando lo que Dios nos dice es,
por medio de Jesucristo, yo te acepté. Por eso dice, venid a mí todos los que estén cargados, cansados, no dice, ¿verdad? Peinadas, bonitas, preciosas, perfectas, flacas. No dice eso la palabra. Dice, cargado, adolorido, y así como estás, te voy a recibir, pero te voy a meter al taller del maestro para que seas restaurado a tu diseño original en el espíritu, que es ser como el Hijo de Dios, que es ser un rey, un sacerdote, un ministro del altar santo. No solamente los que estamos en la alabanza somos sacerdotes del Dios Altísimo, no solamente los que predican. En el libro de Revelaciones de Apocalipsis lo dice, tenemos un real sacerdocio, tenemos un sacerdocio santo para ministrar a nuestro Dios, no por medio de nuestras obras carnales, sino por medio del Cordero de Dios, de su preciosa sangre, del sacrificio que Él hizo. Esto es un regalo, eso es gracia. Y eso es, como nos explicaba ayer nuestro apóstol, lo primero que debe haber en nosotros, en esa base doctrinal, si le queremos llamar de esta forma, sana y santa. Porque a partir de podemos sobreedificar con todo lo demás que nos van agregando en la enseñanza. Pero si primero no está el Hijo, dice, nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Nadie lo puede hacer, ¿no? Entonces no podemos aparentar que somos espirituales, porque no es por formas, y en un tiempo sí lo creímos y Dios lo permitió. Es solo si yo me hinco, es solo si yo levanto mis manos, es solo si yo me pongo la cara de este lado o de este lado. No, es en espíritu y en verdad, como debe ser la espera. Estoy haciendo de todo, ¿no? Estoy, pues sí, siendo mamá, esposa, limpiando, yendo, viniendo, comprando, vendiendo, sí, pero en todo tiempo orando, en todo tiempo buscando y en todo tiempo queriendo, como ya hemos mencionado muchas veces esa palabra, siendo intencional para someterme a Dios, aunque me esté costando mucho, aunque no me esté gustando tanto. Pero en ese ejercicio, en esa práctica, se va a volver un hábito. El reino tiene que llegar a ser para nosotras un estilo de vida. Bueno, vamos a dejarle acá para que participen, por lo menos 2 de ustedes, porque si no se vuelve solo un monólogo, ¿ok? Entonces, para que seamos ordenaditas, como niñas del Señor, vamos a pedirle a la hermana Claudia que nos comparta pues, un pequeño análisis de lo que Dios le está hablando a través de la palabra. Bueno, lo que recibo de esta porción de la palabra que se comparte es lo importante que debo de tener, de mantenerme siempre enfocada en el fundamento que es Cristo, para que de esta manera yo pueda estar segura y confiada de quién es, de saber a dónde voy, a dónde estoy siendo dirigida y conducida por medio del Espíritu Santo, para tener ese cuidado, porque sabemos que dice hay una porción de la palabra que dice que el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Lo puedo unir con la palabra que dice aquí, ¿no? Que aún los elegidos podemos ser confundidos. Entonces, mi paz y mi tranquilidad está en que si yo me pongo a rumiar, a escudriñar, a lograr tener un espíritu enseñable para escuchar diferentes enseñanzas de diferentes siervos de Dios, y obviamente tener el cuidado, por eso es importante que yo, hablando de mi persona, conozca la palabra para saber qué sí recibo y qué no voy a recibir. Eso es lo que... Ok, hermana, muchas gracias. Sí, ahorita vamos, Romy. Se nos olvidó la manita, gracias por recordarlo. Ok, Romy, adelante. Quiero probar si no hace ruido ahí. No, bueno, perdón, es que a veces por el ruido tengo que moverme. Bueno,
al igual que decía la hermana Claudia, con la importancia de que yo cuide también esa relación, de esa, de mantener mi espíritu alerta en todo momento. El hecho de que yo esté leyendo mi palabra, orando, que eso tiene que ser de cajón, ¿verdad? En mi vida. Sin embargo, también a lo que me estaba hablando la palabra es de que yo tengo que estar sujeta al cuerpo, porque Dios no nos mandó de manera individual, sino porque cada uno de nosotros tiene una función importante. Y como nos han enseñado nuestros amados, ¿verdad? Y también lo comentó el apóstol Boni una vez, nosotros tenemos una parte de la revelación, otras casas, otras iglesias tienen otra parte de la revelación, pero todas ellas conformamos el cuerpo. Entonces, por eso hay una versión que dice, no creas saberlo todo, ¿verdad? Porque nosotros estamos sujetos a, formamos parte de, y eso es lo que constituye la iglesia, la iglesia que conformó el Señor, pues estar unidos unos a otros. Y dice, y como veíamos con los niños también, ¿no? Los pilares, o sea, que ha puesto. ¿Por qué voy a todo lo que estoy diciendo? Porque ante las cosas que han de acontecer, que dice la palabra, ciertamente habrá mucha confusión, habrá muchos que pueden decir ya está cerca o ya viene y es así, y pueden llevarnos a esa cautividad, confundirnos de lo que no es conforme a lo que el Señor está hablando, de lo que el Señor está diciendo. Por eso dice, hay una parte, dice más adelante, no, perdón, es que aquí lo anoté. Dice, la venida del Hijo del Hombre no es algo que se pueda ver. Él vendrá como un relámpago que brilla de un extremo al otro del cielo. Entonces, no es algo físico, no es como, bueno, yo así lo he entendido, y es de que no vendrá así como haciendo un show. Dice, vendrá como ladrón en la noche. Y por tanto nosotros tenemos que estar alerta. Dice, orad y velad en todo tiempo, porque no sabemos realmente cuándo va a venir. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar unidos a la vid, que es Él, y es a través de las autoridades, que es a través de lo que Dios nos ha enseñado. Dice, congrégate. El hecho de que te ponga ahí la palabra congrégate no nada más es porque sí, es porque hay algo, hay un lugar a donde nosotros pertenecemos, y nosotros formamos parte de esas piedras vivas. Y luego me habla también más adelante del sistema de este mundo. Dice, el sol se oscurecerá, las potencias se conmoverán, las estrellas caerán del cielo. Y como nos han dicho, no es específicamente como tal el sol, la luna, ¿no? Sino que dice, el sistema de este mundo ha de caer. Entonces, cuando tenga que pasar todas estas tribulaciones, vendrá el Hijo del Hombre. Y dice, y ahí habrá las naciones temblarán. Por eso es lo que a mí me hablaba, ¿no? Cuán importante es todo esto que estamos pasando hoy en día, este perfeccionamiento, estas pasadas por fuego, que son importantes porque necesitamos ser perfeccionados. No lo sabemos todo, pero necesitamos estar pegados a la vid, que es el cuerpo de Cristo. Así es, hermana, gracias. Y totalmente Dios nos pide someternos, ¿verdad? Por eso dice, sométete uno al... Apagó su micro, amada. Una disculpa. Digo que ciertamente la palabra nos está invitando y nos está instando en todo tiempo a permanecer dentro del cuerpo, ¿no? A pertenecer al cuerpo, a no mutilar el cuerpo, incluso dice en otras porciones de la palabra, no nos mordamos, no nos mutilemos. Y el cuerpo somos todo el cuerpo de Cristo, no solo somos Casa de Dios el Jordán, ni Ministerios Emanuel, pero nosotros sí tenemos esta pertenencia o adscripción, digamos,
porque no sé por qué se activa solo el que como que algo le muevo, ahí ya, y de repente solito se pone. Bueno, algo acá como que con un sensorcito o algo. Entonces, la palabra nos está diciendo todo el tiempo, velen, por eso decíamos unos por otros, ¿no? No es sé individual, sé solito, porque uno solo se va a morir. Y por eso Dios dice que nos hace habitar en una familia de la fe. Quiere decir, nos une esta fe en Jesucristo. Y también Apóstol Boni en un tiempo nos decía que aprendiéramos a honrarnos, ¿verdad? Que aprendiéramos a vernos como Dios nos ve unos a los otros. Eso no quiere decir a idolatrarnos, por supuesto, porque sabemos que todos estamos en una formación, pero a ver a Cristo en mi hermano, ¿verdad? A ver lo que Dios ya hizo en él y a gozarme, porque sería negar la presencia de Dios en la casa, en nosotros, en nuestro corazón, el decir, Dios no, el hermano está igual. No, claro que no. En algunas áreas va incluso más avanzadito que yo, porque eso es lo que Dios le ha dado como un poder o un potencial, pero en otras pues yo puedo ayudarlo también. Por eso es el cuerpo ministra al cuerpo. Y sí, también sé que, como decía Claudia, Dios nos da discernimiento y nos da sabiduría, pero también todo tenemos que someterlo a Dios y someterlo a la autoridad. Es un tema que cuesta porque eh, no nos gusta, o a mí nunca me gustó someterme a mi autoridad. Voy a hablar de mi persona. Entonces a mi mamá siempre le encontré un pero, siempre le contradije, y digo mi mamá porque pues papá no tuve desde muy chica, y siempre buscando en qué la regaba mi mamá o en qué no hacía bien las cosas para justificar mi mala conducta por eso, ¿no? Y decir, pues como ella no me enseña, yo también tengo que ser así, o lo que ella me enseña mal, yo lo tengo que repetir, no. Por eso apóstol Pablo dejó en claro, ¿verdad? En lo que yo imite a Cristo, imítame a mí. Y miren, así lo vamos todos simplificando, porque obviamente como autoridades tenemos muchas cosas que Dios sigue tratando con nosotros y nos sigue dando el marrazo con el cincel, ¿eh? Y nos da fuertecito, pero no es por obras, dice también la palabra, ¿no? Es una gracia que Él quiso dar a algunos, porque pues Dios conoce más allá, aún de lo que nosotros nos podemos conocer. Me recuerda a Abraham cuando Dios le llamó amigo, y todos podemos llegar a ese nivel, ¿verdad?, de amigos de Dios, porque le comentaba sus planes y hasta pedía de alguna manera su parecer, ¿no? Entonces imagínense si Dios siendo Dios tiene ese nivel de humildad, de someter lo que Él quiere hacer o convocar a alguien más para que juntos se pongan de acuerdo y negocien, porque fue lo que Abraham logró hacer, ¿se acuerdan? Dijo, no, pero si hubiera, ahí estaba él intercediendo. O sea, sí, Señor, pero ¿y si hubiera algo justo por ahí, cambiarías de opinión? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No el que vengamos y le decimos, mira la hermana Susi que no cambia conmigo. Hermana, perdóname que te tome ejemplo, pero ya y luego platicamos tú y yo en cortito. O la hermana Romy que nomás no agarra la onda con lo que yo quiero, no sabe cómo yo quiero las cosas. Pues dice Dios, y no es para que tú seas feliz, es para que tú seas lo que yo quiero, ¿verdad? Y eso realmente duele, cuesta, nuestras expectativas son altas, en todas las relaciones siempre queremos las ventajas, siempre queremos el papel principal, pero ese ya lo tiene el Señor. Y otra relación de autoridad que Dios me recuerda y que siempre nos han hablado de ella es David con Saúl. Aún una autoridad que estuviera equivocada, si tú y yo la elegimos como autoridad y sabemos someternos, Dios va a salir a favor de lo que esté bien, de lo que sea correcto. No de ti o de mí, de lo que sea justo. Y eso es lo importante. En eso descansamos. Y ahí ya no tenemos ese temor de,
¿Y si me abusan otra vez? ¿Y si se meten tanto que luego yo sea tan vulnerable? Bueno, y si Dios lo permite, porque precisamente lo que quiere es dejarnos vulnerables, para que entonces salga de nuestro corazón todo eso que está ahí podrido. En estos días yo tuve unas pruebas, gracias a Dios, que el Señor me dio la salida y cómo afrontar las cosas, y no hubo otra que encararlas con la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y entonces me hablaba el Señor con el tema que yo ahora manejo un poquito más, que es la piel. Y ese así era como una espinillota o un cúmulo graso, algo ahí incrustado, que molestaba, que dolía, pero no salía porque yo no le había dado el tratamiento específico. Solo le había puesto un poco de maquillaje para que no se viera, ¿no? Porque nos da vergüenza mostrar nuestras miserias muchas veces. Y decimos, no, pues como la autoridad que está aquí, en un nivel espiritual mucho mayor, no, no va a ver lo que me está pasando. Hay que le pregunte a Dios y que ore por mí. Pero dice Dios, no, yo quiero que tú lo digas, para que cuando lo comentes, cuando lo hables, eso quede expuesto, y la que lo tiene que reconocer e identificar y ver como un pecado eres tú. Obvio que la autoridad ya lo sabe muchas veces, ya Dios le habló y sí está orando, pero ahora tienes que llevarlo a un nivel, como decíamos, consciente, para que desde ahí le quites la autoridad que le habías dado. Y es maravilloso porque pues si Dios ya lo sabe, ¿y qué más da? Si yo digo, ¿qué van a hacer con esa información? Eso no es mi problema. Eso no es mi problema, porque si no, entonces soy lo más importante todavía y soy mi ídolo. Y no quiero que sepan, pues porque quiero que siempre me vean de una forma que todavía no tengo. Entonces, yo cuando oro le digo, Señor, esto es lo que hay, ¿no? Como aquella que se va quitando la peluca y la pestaña y todo, y no era nada que ver con lo que salía en el video o en la foto, por ahí salió algo así, y terminaba hasta como una viejita casi, pues así, muchas veces, ¿no? Venimos delante de Dios y tenemos que exponer todo eso. Y obviamente, pues nos llevamos estos puntos para seguir meditando, que es estar preparado, tener suficiente aceite. Vamos a preguntarle al Señor que nos hable de esta parte de las estrellas, de los poderes. Ya nos los había explicado Apóstol Boni en algún tiempo, en alguna visita, pero es importante que profundicemos. Sabemos que son gobiernos, ¿verdad? Que están siendo quitados, pero también Dios nos puede hablar de una forma personal y ver y revisar, pues, qué reyesitos se nos andan muriendo por ahí. Y el primero, pues, es uno mismo. Amadas hermanas, hemos terminado el día de hoy.